Muchos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. El día de hoy vamos a trabajar un poquito diferente. Esta es la primera cápsula que les dejo de YouTube. Para ello tendrán que ir a su Classroom y les dejé yo en trabajo en clase estos 3 archivos que nos van a apoyar el día de hoy para la clase, además de el video que pondré en este espacio. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de el mestizaje cultural. Para ello te pido que anotes en tu cuaderno el título de el tema del día de hoy y anotes la fecha para que podamos hacer cada una de las anotaciones. Por favor, detén el video las veces que sea necesario para que tú puedas ir transcribiendo a tu cuaderno o a tu documento de Google o como quieras entregar tu producto. Bien, pues este mestizaje cultural se dio a través de lo que yo les he platicado que se llama sincretismo cultural. El primer puntito dice que la coexistencia entre españoles, indígenas, negros y mestizos o mulatos, eh, algunos elementos de cada cultura coexistieron, es decir, que estuvieron conviviendo entre ellos y que otros pues se mezclaron por completo y dieron como resultado nuevas formas. Algunas formas se impusieron y algunas otras desaparecieron. Por ejemplo, el idioma que se impuso fue el castellano. Sin embargo, hoy en nuestro país seguimos utilizando términos en lenguas indígenas, como lo vimos la clase anterior. Ejemplos de estas palabras son papalote, coyote, chile, huitlacoche, molcajete, comal, metate, etcétera. También han conservado su nombre las localidades, los volcanes y montañas, por ejemplo, Yautepec, Mazatlán, Sinancatán, Popocatépetl, Iztaccíhuatl. Para ello, vamos a ver en este momento un pequeño video en donde vamos a ver algunas palabras que vienen del náhuatl y que probablemente no sabíamos que venían del náhuatl. El náhuatl es la segunda lengua más hablada en México y ha tenido un impacto enorme en el mundo hispanohablante e incluso anglosajón. De hecho, tú ya conoces muchas palabras en este idioma aunque no lo sepas. Y es que cuando los colonos españoles llegaron a América, se encontraron con plantas, animales, lugares y objetos que nunca habían visto antes. Así que tomaron prestadas algunas palabras. Hay más de 4.000 palabras en español que vienen del náhuatl. Por ejemplo, ¿qué tal si te digo aguacate? Sí, es el aguacate. De hecho, también viene de ahí su equivalente en inglés, avocado. Lo divertido es que en la lengua de los mexicas, los pueblos prehispánicos que fundaron México, esa palabra significaba testículo. Pero a los conquistadores españoles no les gustó demasiado esa connotación, así que la eliminaron. ¿Te suena la palabra chili? ¿Cómo no? Estamos hablando de Chile. Y no me refiero al país, sino al pimiento picante tan adorado por los aztecas, para quienes en Chile era una diosa, la respetable señora del chilito rojo. ¿Y qué me dices del chocolate? Puede que sea la palabra más internacional que le ha dado el náhuatl al mundo, y viene de chocoatl, que significa literalmente agua agria, o algo tan mexicano como el tomate. Tomatl en náhuatl. En realidad es la forma corta de jitomate, o xictómatl, que viene de otras 3 palabras: xictli, ombligo, tomahuac, gordura, y atl, agua. Algo así como ombligo de agua gorda. Si lo piensas bien, tiene sentido. Es un fruto gordo con una especie de ombligo que retiene mucha agua en su interior. Pero no todas las palabras que vienen del náhuatl son gastronómicas. Por ejemplo, coyote, coyote en castellano. Este animal era un completo desconocido para los españoles que llegaron a América, pero los aztecas le tenían tanto cariño que incluso llamaron coyote viejo a su dios más fiestero, el de las artes y la música, o el majestuoso Quetzal, el ave que en náhuatl llamaron Quetzali. Puede traducirse como cola preciosa de plumas brillantes y también significa sagrado y hermoso. Pero además hay miles de palabras nahuas que seguimos usando, como tiza, de tizatl, que significa hecho de yeso, tocayo, de tocatl, sobrenombre, o hule, que viene de uli, que era como los aztecas llamaban a la goma que sacaban de un árbol. Pero la que más me gusta es apapachar. Me parece una de las palabras más bellas del español de México. Aunque la RAE la define como palmadita cariñosa o abrazo, es mucho
mucho más que eso. Los mexicanos la traducen como acariciar con el alma. Viene de apapacho, del verbo patsoa, que puede traducirse en náhuatl como apretar o comprimir algo. Y de los apapachos pasamos a las emociones. Y es que en náhuatl es también muy preciso para definir algunos sentimientos o estados de ánimo con una sola palabra. Por ejemplo, si tienes el deseo de ser admirado, solo tendrías que decir itolani. Cuando sientes vergüenza por las acciones de otra persona, la palabra es mamatli. Y si te motivas a ti mismo para hacer algo, entonces es moyoluki, que por cierto también significa estar enamorado. ¿Y qué quiere decir la propia palabra náhuatl? Pues viene del verbo nahuati, que significa sonoro, audible o que suena bien. ¿Qué palabras del náhuatl te han gustado más? Muy bien, muchachos, pues esto es nada más para que vean cómo tenemos varias palabras del náhuatl que utilizamos todavía. Vamos a regresarnos acá a nuestra presentación. Y bueno, pues también tenemos, como ya lo habíamos platicado, dentro del sincretismo cultural, el sincretismo gastronómico. Ya es bien conocido por ustedes la historia del pozole. El mole es otro de los alimentos o de la parte del sincretismo gastronómico. En la antigüedad, muchachos, en la era prehispánica, no conocían el aceite, por eso ellos hervían o asaban sus alimentos y la alimentación de los indígenas era nutritiva, equilibrada y saludable porque estaba basada en el maíz, en el chile, en el frijol y la calabaza. Había gran variedad de tomates, verduras, frutas y semillas como el amaranto, la chía, el aguacate, el cacahuate, la piña y el zapote. También cazaban diferentes tipos de peces y cazaban venados. Es lógico que cuando los europeos trajeron las vacas, los cerdos, las gallinas, el azúcar, el aceite, el arroz, el trigo, la leche y el queso, la costumbre de freír los alimentos, pues todas estas situaciones de la alimentación cambiarán en los antiguos prehispánicos. Uno de los ejemplos es el propio chocolate. Si ustedes se dan cuenta, los europeos traen el azúcar, es decir, nosotros en este espacio del territorio tomábamos chocolate sin azúcar. Y es que los españoles, cuando le incorporan el azúcar, que cambia la bebida. Otro de los ejemplos que yo les propuse fue la tortilla hecha de maíz con las carnitas de cerdo, el primer taco de carnitas, ¿no? Y esto habla de este sincretismo gastronómico. En el caso, por ejemplo, del sincretismo cultural, por ejemplo, las pulquerías se convirtieron en lugares para beber. Ustedes deben de recordar que las pulquerías, el pulque realmente no estaba permitido para todas las personas, sino únicamente para los mayores de 50 años y que fueran sacerdotes o que tuvieran alguna relación divina. Lo mismo pasa con el baño de temazcal, que pierde su carácter elitista. Únicamente los sacerdotes, los nobles, podían tomar estos baños. Con el sincretismo cultural cambia la vestimenta de los indígenas y se pierde el uso del huipil o la falda, los calzones y la manta de algodón anudada al hombro por parte de los indígenas. Dice, pero en donde se dio más claramente el sincretismo fue en las fiestas religiosas, pues muchos santos ocuparon el lugar de los dioses antiguos, mientras que los rituales y bailes conservaban raíces indígenas. Por ejemplo, el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos o el día primero que conocemos nosotros como el Día de los Muertos de los Niños. Las posadas navideñas, las corridas de toros y las peleas de gallos son ejemplo de este sincretismo cultural. Pues bien, muchachos, el proceso de sincretismo cultural también tenía varios elementos asiáticos y africanos que se fundieron con los indígenas y españoles. Es decir, tenemos también una raíz africana, a lo que se le conoce como afromestizaje. Algunas manifestaciones se vieron en la música. El son y el guapango tuvieron una gran influencia de la música africana. Su pasión por el ritmo también marcó muchos bailes en Nueva España.
La población africana se encontraba en las costas. Muchas comunidades de la Costa Chica de Guerrero conservan elementos africanos y algunas prácticas de magia y hechicería se introdujeron en la cultura novohispana. En la vivienda, la población africana que llegó a Nueva España acostumbraba a construir habitaciones sobre una base redonda con bejuco y barro. El techo, que se cubría con zacate, era de forma cónica. En algunas zonas del país se conservaban estas viviendas, pero han ido desapareciendo poco a poco, sustituyéndose por casas rectangulares hechas de ladrillos o de lámina. De este texto, muchachos, por favor, van a sacar las ideas principales para poder colocarlo en su apunte. Finalmente, vamos a observar un pequeño video que habla acerca de la síntesis de lo que es el sincretismo cultural. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, comenzó un proceso de transculturación en los pueblos recién descubiertos. Primero en las Antillas y después en el continente. Los conquistadores impusieron sus criterios para dar paso a un sincretismo religioso y cultural, que a su vez originó una nueva estructura social. Las deidades prehispánicas fueron sustituidas por imágenes religiosas como instrumentos para la evangelización, y los antiguos Saltépetl se transformaron en pueblos de indios. Los elementos iconográficos autóctonos se integraron a ciertos estilos arquitectónicos europeos, y los pintores indígenas se apropiaron de las imágenes cristianas para convertirlas en la expresión de su nueva fe. Con el paso del tiempo, los colonizadores también adoptarían muchas costumbres de los colonizados. El sincretismo es un término originado en la antropología y la historia de las religiones, y suele utilizarse para designar un proceso de interacción entre las culturas mediante el cual asimilan rasgos unas de otras. Ante la fuerza del conquistador y su nueva condición de sometidos, los pueblos indígenas americanos se dejaron cubrir bajo el manto del cristianismo, pero sin abandonar totalmente sus antiguos ritos. A través de este mestizaje o sincretismo religioso, los pueblos compaginaron el cristianismo con sus creencias. La evolución hacia nuevas interpretaciones se puso de manifiesto a través del culto a los santos y fiestas religiosas, prácticas evidentemente sincréticas. El sincretismo quedó como la única salida a una situación impuesta, y el término fue entendido como un rasgo de identidad mexicana y como una forma de resistencia ante la colonización. Sin embargo, los estudios históricos han demostrado que ni el cristianismo traído por los conquistadores, ni las religiones amerindias eran puras, pues todas tenían una larga historia, con múltiples mezclas y mestizajes. Así, el sincretismo que se originó en el siglo XVI no es un rasgo anormal, sino un fascinante objeto de estudio sobre los múltiples rasgos que definen a la sociedad mexicana. Bien, muchachos, pues de estos videos que les coloqué, también por favor saquen lo más importante para colocar en su resumen del día de hoy. Pues les agradezco mucho que hayan puesto atención durante esta cápsula y nos vemos en la próxima cápsula el día jueves. Gracias.